Aquella mañana, el cielo gris de Madrid parecía acompasarse con mi silencio interior. El viento se deslizaba por las calles estrechas de Lavapiés, arrastrando páginas de periódico, y ni siquiera el aroma del pan caliente que salía de la panadería de la esquina lograba acercarme un poco a la vida. Era pleno invierno, pero el frío no solo estaba en el aire, también recorría nuestra casa. Alejandro llegaba tarde desde hacía semanas. Siempre decía, las reuniones se alargaron. Ya ni siquiera recordaba en qué empresa trabajaba. Vivía más con las fechas del calendario que conmigo. Aquel día bajé al garaje solo para dejar una factura. El pequeño sedán plateado había sido testigo de nuestro matrimonio durante años. Entre los asientos todavía quedaba el olor de su vieja chaqueta de cuero. Una mezcla de tabaco, café y el presentimiento de una traición. Abrí la guantera. Entre los papeles, un pequeño estuche de terciopelo azul marino. Se me cortó la respiración. Mis dedos temblaban al abrirlo. Una voz interior me decía que no lo hiciera, pero la curiosidad fue más fuerte que el miedo. Dentro no brillaba un anillo. Era un par de pendientes de oro, pero ese modelo no era mío, y en una pequeña etiqueta se leía, para Lucía, Lucía Ramírez, la secretaria de Alejandro. En ese instante el tiempo se detuvo. Solo se escuchaba, del otro lado de la pared, una melodía de flamenco que salía del televisor del vecino. Lucía. Su nombre rodó en mi boca como un vino amargo. Por un segundo quise pensar que todo tenía una explicación. Quizá un regalo de cumpleaños, tal vez un intercambio en la oficina. Pero la pequeña tarjeta dentro del estuche destruyó toda duda. Para la mujer que me devolvió la vida. Van a allá te queriver en cadena. En esa frase se escondía toda la mentira de mi matrimonio. Apreté el estuche con fuerza. Mis palmas sudaban, el corazón me latía en la garganta. Por primera vez en 18 años de matrimonio, me di cuenta de que no podía respirar. Salí del coche. El aire frío golpeó mi rostro y congeló mis lágrimas. Subí lentamente las escaleras del edificio. Cada peldaño pesaba más que el anterior. Antes de girar la llave, respiré hondo. Desde adentro se oía el sonido del televisor y el aroma del café recién hecho. Alejandro estaba en casa. ¿Llegas tarde, Isabela?, dijo sin apartar la vista de la pantalla. Su voz ya no era la que conocía. Sonaba cansada, distante, indiferente. Solo asentí, escondiendo el estuche en el fondo del bolso. Me senté a la mesa. Mientras él bebía su café, yo lo miraba de perfil, como si fuera un extraño. A veces, la persona que amas se convierte en tu desconocido más aterrador. En ese momento lo entendí. Durante la cena no dije una palabra. Había paella de mariscos, mi favorita, pero él ni la tocó. Miraba su teléfono una y otra vez. En la pantalla brilló un nombre, Lucía R. Creo que no se dio cuenta de que lo vi. Un trozo de hielo se clavó en mi pecho y no se derritió. Esa noche me fui temprano a la cama. Cuando se acostó, no me tocó. Apagó la luz y dio la espalda a la pared. Yo miré el techo, contando los latidos de mi corazón. 1, 2, 3. Con cada uno, me alejaba un poco más de él. A la mañana siguiente, al bajar a la cocina, el estuche seguía rondando mi mente. Mientras preparaba su café, mis manos temblaban. Puse la taza frente a él. No llegues tarde hoy, le dije con una sonrisa. Él también sonrió, pero fue la sonrisa educada de un desconocido. Tomó su bolso, guardó las llaves del coche, me besó y se fue. Cuando la puerta se cerró, la casa se quedó en silencio. El lavavajillas estaba lleno, pero solo pensaba en una cosa, la oficina de Lucía Ramírez. Esa joven que llevaba años trabajando con Alejandro, siempre tan amable, tan correcta. Quizá la elegancia era solo una forma de soberbia. Aquel día no fui al trabajo. Me puse mi abrigo rojo, recogí el pelo y me maquillé. Al mirarme en el espejo, no me reconocí. Quizá era la primera vez en años que tenía un plan. Tomé el metro y bajé en Gran Vía. En mi mente resonaban las palabras, para la mujer que me devolvió la vida. Me detuve frente al edificio. Era antiguo, pero la fachada estaba restaurada. Abajo había una pastelería. En la puerta una recepcionista me saludó amablemente. ¿Tiene cita, señora? Sí, respondí. Soy la esposa de Alejandro Ramírez.
Ella se quedó inmóvil un instante y luego abrió la puerta. Lucía estaba sentada en su escritorio, delgada, elegante, el cabello cayendo sobre los hombros. Llevaba un pintalabios rojo. No tenía pendientes, pero sus orejas mostraban orificios recién hechos. Nuestras miradas se cruzaron, y en ese instante lo comprendí todo. «Señora Lucía», dije con una calma que me sorprendió, «vengo a recoger unos documentos de mi marido». Ella intentó sonreír. «Por supuesto, señora. Alejandro está en una reunión, pero puedo ayudarla». Yo también sonreí. «Qué amable es usted», respondí. «Justo como dice en esa caja, realmente, una mujer que devuelve la vida». El color desapareció de su rostro. El bolígrafo se le cayó de las manos. Yo simplemente me di la vuelta y salí. Detrás de mí, solo quedó el sonido de las teclas de un teclado. A veces, la culpa se disfraza escribiendo. De regreso a casa, el viento de Madrid soplaba más fuerte. En el metro los rostros eran vacíos. Nadie miraba a nadie. Yo era solo un fantasma entre ellos. Pero dentro de mí algo crecía. Una decisión. Ya no hablaría más. A partir de ahora, lucharía con el silencio. Las mañanas de Madrid suelen ser ruidosas. Se cierran las puertas del metro. Los niños gritan frente a la escuela. Los comerciantes levantan las persianas. Pero aquel día, la ciudad parecía querer acompañar el silencio de Isabela. El sol apenas se filtraba entre los edificios de piedra de Gran Vía. Y hasta los vendedores ambulantes murmuraban sus «buenos días» con una voz apagada. Sin embargo, dentro de Isabela había una tormenta en pleno auge. Alejandro se había marchado al trabajo. Sin un solo rastro de culpa en los ojos, subió a su coche como un hombre cualquiera, escuchando las noticias de la mañana en la radio. Quizá la culpa no sea un reflejo, pensé, sino un lujo reservado a quienes aún conservan la conciencia. Isabela estaba sentada a la mesa de la cocina. El café se había enfriado. Una delgada gota bajaba por el borde de la taza y se impregnaba en la madera. Todo estaba congelado. Solo dentro de ella el tiempo seguía avanzando, con un ritmo preciso, calculado, despiadado. Encontrar aquella caja en el coche no fue casualidad, me dijo después. Era como si el destino me hubiera dado una última advertencia, o seguía acumulando en silencio todo lo que callé, o por primera vez sería la protagonista de mi propia historia. Aún puedo oír el eco de esa voz interior. Las mujeres suelen querer ser recordadas por su amor, su paciencia, su comprensión. Pero Isabela ya no quería ser recordada. Quería ser vista. Aquella mañana, por primera vez, no hizo nada que perteneciera al orden de Alejandro. No planchó sus camisas, no preparó el almuerzo, no preguntó «¿compró pescado para la cena?». En su lugar, se sentó ante la mesa, tomó una hoja y comenzó a escribir fechas. Cada mentira tenía una, cada silencio, un día, cada lágrima, una razón. De diciembre. No volvió a casa. Reunión de trabajo. 18 de diciembre. Mensaje de Lucía. Estoy en la oficina. Nos retrasaremos con el jefe. 22 de diciembre. Perfume desconocido en su chaqueta. 25 de diciembre. En Nochebuena me colgó el teléfono. Aquellas líneas estaban escritas como si algún día fueran a convertirse en un expediente judicial. Pero en ese momento Isabela no buscaba justicia, sino claridad. A veces, la defensa más poderosa contra la locura es escribir la verdad. Cerca del mediodía, salió a la calle. Llevaba un abrigo negro y un pequeño bolso en la mano. Cuando una mujer planea su venganza, no necesita mucho equipaje. Cuanto menos carga, más afilada es la decisión. Su primera parada fue una joyería antigua en el centro de la ciudad. Sobre la puerta, un cartel descolorido decía «Joyas Martín, desde 1972». En el escaparate, unos pendientes dorados brillaban con una familiaridad dolorosa.
El joyero, un anciano de gafas gruesas, la miró con amabilidad. ¿Qué desea, señora? Isabela sacó una pequeña fotografía de su bolso. Los mismos pendientes. El regalo de Lucía. ¿Usted fabricó este modelo?, preguntó. El hombre asintió. Sí, fue un encargo especial. Un joven los compró, no recuerdo bien su nombre, pero el apellido, creo que Ramírez. Revisó unos papeles. Aquí está, Alejandro Ramírez. Fecha de entrega, 4 de diciembre. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Isabela. No era de triunfo. Era la sonrisa amarga de quien comprende que la verdad ya no es una sospecha, sino una prueba. Agradeció y salió. Afuera el viento soplaba más fuerte. Por un instante se detuvo. Respiró. Quizá por primera vez en mucho tiempo, respirar no dolía tanto. Su segunda parada fue el banco. Era la misma sucursal de siempre. La cajera la conocía bien. Buenos días, señora Ramírez. Operación conjunta con su esposo. ¿Como siempre? No, respondió Isabela. Solo a mi nombre. Su voz fue tan clara que todos en la sala se volvieron a mirarla. Algunas mujeres pronuncian esas palabras sin pensarlo. A mi nombre. Pero en labios de Isabela sonaron como un manifiesto. Aquel día, en aquel banco, ocurrió un pequeño milagro. Una mujer firmó la propiedad de su propia vida. Cuando Alejandro regresó a casa al anochecer, todo parecía igual. La cena estaba lista, la mesa ordenada, las luces tenues. Solo había una diferencia. La mirada de Isabela, fría, silenciosa, medida. ¿Día difícil?, preguntó ella. Alejandro se quitó la chaqueta. Lo de siempre, reuniones. La excusa se le enredaba en la boca como una cuerda vieja. No se dio cuenta de que faltaba algo. La nota en el bolsillo de su chaqueta ya no estaba. Isabela la había guardado esa mañana en el cajón de su escritorio. Durante la cena, no hablaron. Solo se oían los cubiertos, el sonido de los vasos al chocar. De pronto Alejandro levantó la cabeza y la miró. ¿Pasa algo? Nada, respondió ella. Ya no pasa nada. Esa noche Isabela se fue temprano a la cama, pero no durmió. A la tenue luz de la lámpara, añadió una palabra más a su cuaderno. Lucía. Y junto a ella, una sola frase. Algunas mujeres convierten el silencio en su arma. Podría decir que ese fue el día en que conocí a Isabela. Antes era una mujer frágil, paciente, que suspiraba mientras planchaba las camisas de su marido y miraba por la ventana. Pero esa mañana, en el banco, en la joyería, en su casa, había nacido otra. En su voz había una decisión. En sus ojos, una claridad que iba más allá de la rabia. Y supe entonces que esta ya no era una historia de traición, sino una historia de despertar. Aunque Isabel aún no lo sabía, el precio de la verdad a veces es más doloroso que el de la traición. Aquella noche empezó a llover sobre Madrid. Las gotas golpeaban los tejados, pero Isabela no cerró los ojos. Pensaba, ¿en qué momento Lucía ocupó su lugar? ¿En la primera mañana en que cambió el aroma del café? ¿O en la noche en que Alejandro dejó de abrazarla? Se preguntó, ¿dónde fallé yo? Pero conocía la respuesta. La traición no nace de la falta del otro, sino de la codicia de uno mismo. Mientras tanto, en la habitación contigua, Alejandro inclinaba la cabeza sobre su teléfono. Escribió un mensaje corto a Lucía. Todo bajo control. Mañana te veré. Dejó el móvil sobre la mesa y se durmió. No sabía que aquel mensaje se había guardado automáticamente en la copia de seguridad de Isabela. Esa noche, en silencio, la prueba volvió a caer en sus manos. Y pensé, el sentido de justicia que habita en una mujer puede ser más fuerte que cualquier policía, juez o testigo. Porque ella recoge las pruebas desde el corazón, y cuando ese corazón se rompe, ya no queda mentira capaz de ocultar la verdad. Después de aquella noche,
nada volvió a ser igual. Hasta las calles grises de Madrid me parecían distintas. Cada esquina, cada luz, cada soplo de viento ya no me traía la voz de Alejandro, sino el eco de sus mentiras. Vivir con ese silencio era como respirar dentro de una tumba, tranquilo por fuera, pudriéndose por dentro. Al amanecer, el cielo estaba blanco como la cal. La cafetera hizo el mismo ruido de siempre, pero el aroma que llenó la cocina ya no me pertenecía. Ese pequeño espacio que antes conservaba el calor de la familia se había convertido en una sala de tribunal. Cada objeto era testigo, cada taza una prueba. Me senté a la mesa. Con un papel en la mano, notaba en mis dedos una determinación temblorosa. Puse delante de mí la factura de la joyería, el documento del banco y las impresiones de los mensajes de Alejandro. Cada uno era una herida, cada uno una prueba. Me sentía como una detective, aunque mi verdadero objetivo no era descubrir la verdad, sino reencontrarme a mí misma. De pronto, una voz interna susurró: «Es hora de enfrentarlo». No era prudente ir directamente a por Lucía. Alejandro no sospechaba nada. A sus ojos yo seguía siendo la misma esposa callada y entregada, pero yo ya me había convertido en otra. Así que comencé a tejer mi plan en silencio, como una araña, con paciencia y cuidado. Primero regresé al coche de Alejandro. El garaje estaba en calma. Mis pasos resonaban en las paredes, abrumando incluso al latido del corazón. Abrí la guantera. El pequeño estuche de terciopelo aún estaba allí. Esta vez no lo tomé. Dejé junto a él una nota diminuta. El valor de la verdad pesa más que el oro. Cerré la guantera. Sabía que ese estuche sería algún día el espejo de su propia culpa. Cuando volviera a sentarse en ese coche, al pisar el acelerador, el eco de sus mentiras resonaría en sus oídos. La tarde de ese día fue una de las más largas de mi vida. Mientras paseaba por la casa, recibí un mensaje de Alejandro. «La reunión puede alargarse. No me esperes». Las palabras eran frías, pero yo ya podía leer la verdad debajo. Lucía. Cogí el teléfono, guardé el mensaje y me miré al espejo. Mis ojos estaban cansados, pero dentro de ellos ardía una luz nueva. Ya no era la luz de quien llora, era la luz de quien comprende. A las 7 sonó la puerta. Mi vecina María apareció con una tortilla caliente en las manos. «Te la he preparado, querida. Estás muy pálida», dijo. Sonreí. María hablaba mucho, pero esa noche guardó silencio. Quizás percibió el peso de mi corazón. Tras cenar fui a la cocina. Miré el agua del fregadero y vi mi reflejo entre las burbujas. Entonces me pregunté, ¿cuándo pierde una mujer su esencia? ¿El día en que su pareja la traiciona o el día en que ella se convence de que quizá cambie? Cerca de las 11, Alejandro abrió la puerta, con la chaqueta en la mano y una sonrisa cansada en el rostro. «He tenido un día muy duro», dijo. Su fingida fragilidad ya no me engañaba, asentí. «La cena está en la alacena». Se sentó, calentó su plato y empezó a comer. En un momento miró el teléfono. En la pantalla brillaba un nombre que ya no podía ocultarme. Lucía R. Yo, sin embargo, mantuve el silencio, porque a veces el silencio asusta más que un grito. A la mañana siguiente, cuando Alejandro ya había salido, reproduje la grabación en mi teléfono. Ese pequeño aparato que dejé la noche anterior en su coche había cumplido su misión a la perfección. La grabación comenzaba. «Lucía, a las 7:30 estaré allí. Le diré a Isabela que debo salir antes del trabajo. El fin de semana soy todo tuyo». Luego la voz de Lucía. «Alejandro, si algún día no me eliges, te arruinaré delante de todos. ¿Lo entiendes?». La grabación terminó en ese punto. Esa sola frase me rompió el corazón, pero al mismo tiempo me dio fuerza. Ya no tenía miedo. Ellos estaban atrapados en sus propias mentiras. Yo era la única persona real que permanecía sobre ellas. Ese día salí por primera vez con lápiz de labios. Me miré al espejo y erguí los hombros. Había nacido de nuevo una mujer que llevaba años olvidada. Estaba lista para la segunda etapa de mi plan. Fui a una cafetería cerca de la oficina donde trabaja Alejandro. Sabía que Lucía solía pasar por allí en su hora de descanso.
Alejandro me lo había contado años atrás. Me senté, pedí un café y fingí mirar por la ventana, pero en realidad esperaba. A las 13:05 entró Lucía. Cabello suelto, perfume intenso y el rastro de un pintalabios aplicado con prisas. Caminaba sin soltar el móvil. Se sentó junto a la ventana. Estaba justo frente a mí. La observé un rato tratando de descifrar su expresión, la fina línea entre la seguridad y el desprecio. Luego me levanté y me acerqué. «Usted es Lucía Ramírez, ¿verdad?», dije con voz tranquila. Ella alzó la cabeza. Sus ojos se congelaron. «Sí, pero ¿nos conocemos?», titubeó. «No», respondí, «pero mi esposo sí la conoce». Su rostro cambió en un instante. La taza tembló en sus manos y el café se derramó sobre la mesa. No encontró palabras. Yo tenía muchas, pero no pronuncié ninguna. Solamente dejé sobre la mesa una pequeña memoria USB. «Escuche», le dije, «y piense bien a quien ama». Me fui dejando un silencio detrás. Dentro de mí el fuego no se había apagado, solo había cambiado de rumbo. Ya no me consumiría a mí, sino a ellos. Aquel día, Isabela no había atacado por primera vez, pero sí había cambiado el rumbo de la guerra. A partir de entonces, cada paso que Alejandro diera lo llevaría directo a su propia trampa. No estaba trazando planes complicados. Simplemente dejaba que la verdad encontrara su propio camino. La verdad, a veces, es el enemigo más silencioso. Nadie la invita, pero cuando llega, lo destruye todo. Lucía salió del trabajo temprano aquella tarde. No llamó a Alejandro. Guardó silencio toda la noche. Y al amanecer, todos en la oficina notaron sus ojos hinchados. Isabela no había hecho nada. Solo había dejado la palabra justa en el momento exacto. Algunas traiciones no se resuelven con gritos, sino con el plan de una mujer silenciosa. Y la venganza más poderosa es aquella en la que la otra persona deja de reconocerse frente al espejo. Aquella mañana, Madrid era diferente. Ni siquiera al amanecer la ciudad se atrevía a hacer ruido, como si nadie tuviera el valor de anunciar que un nuevo día había comenzado. Las farolas seguían encendidas. La niebla no se disipaba en las avenidas. A veces hasta el aire presiente que algo va a salir mal. Aquella mañana era exactamente así. Lucía llegó temprano a la oficina, envuelta en ese amanecer gris. Tenía el rostro pálido, ojeras profundas, los labios descoloridos por el insomnio. Sostenía un café entre los dedos temblorosos. Sintió las miradas de todos sobre ella, aunque en realidad nadie sabía nada. Todavía. Abrió el cajón del escritorio, hojeó los archivos, pero no podía concentrarse. Solo pensaba en esa memoria USB. El rostro de Isabela no se borraba de su mente. En sus ojos no había ira, sino conocimiento. La mirada de una mujer que le dice a otra: «Ya te he descifrado». Y Lucía temblaba bajo el peso de esa mirada. Se repitió una y otra vez. Quizás sea un juego, quizá un malentendido, pero una voz dentro de ella no callaba. ¿Y si escuchó las grabaciones? ¿Y si ya sabe todo sobre Alejandro? Describir su pánico sería imposible. Era como darse cuenta de que uno mismo ha incendiado su propia vida con sus propias manos. Esa tarde, Lucía conectó la memoria USB. La voz de Alejandro sonó en la grabación. Esa voz conocida, segura, pero esta vez era la de un enemigo. «Lucía, estaré allí a las 7:30. Le diré a Isabela que debo salir antes del trabajo. El fin de semana es todo tuyo». «Alejandro», decía su propia voz en la grabación. ¿Y si Isabela sospecha algo? No lo hará. Es tan ingenua que hasta en su soledad me da las gracias. Lucía sintió que las piernas le fallaban. La memoria USB cayó sobre el escritorio. La culpa se expandió por la oficina como una mancha de café. En ese momento decidió algo. No quería arder en esa historia. Y si se quedaba junto a Alejandro, el fuego de Isabela también la consumiría. Mientras tanto, a unos kilómetros de allí, Alejandro estaba ocupado con otros planes. Sonó su teléfono.
Era Lucía. No contestó. Luego llegó un mensaje. No me llames más. Todo salió a la luz. La expresión relajada de Alejandro se borró al instante. Dejó la taza de café con tanta fuerza sobre la mesa que la porcelana se agrietó. «¿Qué tonterías dice esta mujer?», murmuró, pero en el fondo lo sabía. Isabela lo había descubierto. Aquella tarde volvió temprano a casa. Isabela estaba en la cocina preparando la cena. Cocinaba fabada asturiana, el plato favorito de Alejandro. Pero el aroma era distinto. Había en el aire algo frío, un perfume de confrontación escondido entre los clavos y el ajo. «¿Hoy llegaste temprano?», dijo Isabela. «Sí», respondió él sentándose. «¿Lucía está bien?». Por un segundo se paralizó. La cuchara se le cayó de las manos. «¿Qué dijiste?». Pregunté si Lucía está bien. Hoy parecía algo desanimada. Alejandro sintió que la sangre se le congelaba. Guardó silencio un minuto. Luego soltó una risa forzada. «Ah, bueno. En la oficina todos estamos algo estresados últimamente». Isabela bajó la mirada y murmuró mientras servía la comida, tan bajo que casi no se oyó. «Lo sé». Esas dos palabras quedaron suspendidas como el filo de un cuchillo. Pero al ver la calma de Isabela, él confundió serenidad con ignorancia. Pensó, no sabe nada. Si estuviera enterada, no podría actuar así. La noche avanzó. Cuando Alejandro fue al baño, Isabela dejó un sobre la mesa. Solo tenía una palabra escrita: verdad. Dentro había documentos, fotos y una copia de la grabación. Todo el espejo de las mentiras que él mismo había creado. Isabela apagó las luces y se retiró a su habitación. Esa noche no durmió. Una mujer no puede dormir mientras observa el derrumbe de su vida. Pero en el rostro de Isabela no había destrucción, sino calma. Porque a veces la liberación de una mujer ocurre al mismo tiempo que la caída de un hombre. A la mañana siguiente, Alejandro llamó al banco. «No puedo acceder a la cuenta conjunta. ¿Hay algún error?». La voz de la empleada era amable, pero sus palabras cortaban como una navaja. «No, señor Ramírez. La cuenta ahora está solo a nombre de la señora Isabela Ramírez». Al colgar, notó el sudor pegado en sus manos. Comprendió que ya no tenía el control. Esa mañana Isabela parecía completamente serena. Tomaba el té mientras leía el periódico. «¿Pasa algo, Alejandro?», preguntó con suavidad. «No», respondió él, pero la voz se le quebró. «Todo está bien». En ese instante Isabela respiró el primer aliento de libertad, no de victoria. Algunas guerras terminan sin ganadores, pero la suya había roto el silencio que la mantenía encadenada. Sin embargo, el destino tiene una crueldad particular. Cuando las mentiras se derrumban, los escombros no caen solo sobre el culpable. La sombra de la verdad también hiere a quien tiene razón. Lucía renunció a su trabajo. Abandonó la ciudad. Un mes después, nadie volvió a saber de ella. Algunos decían que empezó de nuevo en otra ciudad. Otros, que enfermó. A Isabela ya no le importaba, porque al final de la venganza, en el corazón de una mujer, solo queda el silencio. Aquella tarde, el sol se ponía sobre Madrid como un velo naranja. Isabela se sentó en el balcón con una taza de café, la mirada perdida hacia Puerta del Sol. Desde el piso inferior, el pequeño radio de una vecina dejaba escapar un viejo flamenco. Decía: «El amor que miente, muere en silencio. El amor que miente muere en silencio». Isabela sonrió levemente. No era una sonrisa de felicidad, sino de aceptación. Lo que terminaba no era solo un matrimonio, terminaban también todos los años en que había aprendido a callar. Un día, Alejandro encontró de nuevo aquella pequeña caja en el garaje, pero esta vez no había pendientes dentro, sino una nota. «Dile a Lucía que la casa construida con mentiras se derrumba con silencio». Y en ese momento la historia se completó.
Alejandro leyó el papel y miró su reflejo en el espejo del coche. Lo que vio ya no era un marido, sino un extraño. Pagó entonces el verdadero precio de la traición. No el valor de lo perdido, sino el significado. No perdoné, pero ya no me enfado. Porque el silencio que quedó dentro de mí ya no es un castigo, sino paz. Y la paz, a veces, es la venganza que se pronuncia con más fuerza. A veces, mientras camino bajo las nubes grises de las mañanas de Madrid, observo los rostros de la gente. Algunos corren con prisa hacia el metro, otros llevan en la mano un café y una pequeña esperanza. Pero en todos esos rostros veo lo mismo, un silencio que esconde algo. Uno oculta su amor, otro su rabia, otro su desilusión. Mi silencio, en cambio, ya no es un secreto, es el silencio de un final. Cuando una mujer sigue en pie después de su propia ruina, ya no hay tormenta capaz de derribarla. Solía preguntarme, Isabela, ¿por qué lo entendiste tan tarde? Pero ahora lo sé. Las mujeres no despiertan tarde, despiertan en el momento justo. Porque incluso el instante en que se rompe el corazón llega siempre a la hora exacta del destino. Te observé, Isabela. Vi cómo aprendiste a hablar con ese silencio. Sé de ese campo de batalla invisible que las mujeres llevamos dentro, de cómo cada día lo barren en silencio, reuniendo los pedazos rotos sin mostrárselos a nadie. Nosotras, las mujeres, hemos aprendido a ser elegantes incluso al caer. Pero tú no solo caíste. Cuando tocaste el suelo, lo hiciste con tanta fuerza que la tierra se resquebrajó bajo tus pies. En lugar de destruirlo todo, te reconstruiste a ti misma. Y pensé, quizá la justicia no se cumple en los tribunales, sino en la paz interior de una mujer. ¿Sabes, Carmen? A veces lo pienso. Lucía también era en el fondo una víctima, víctima de su propio hambre, de su propio vacío. Quizá no quería amar a nadie, solo deseaba ser vista por alguien. Y Alejandro, él también se vio aplastado por el peso de sus propias mentiras. Y yo simplemente los castigué con mi silencio. Porque a veces el silencio de una mujer es más ruidoso que su grito. ¿Y alguna vez te has arrepentido? No, pero a veces por las noches, justo antes de dormir, pienso por un instante, si aquel día no hubiera encontrado esa caja, ¿seguiría viviendo la misma vida? Tal vez sí, tal vez no. Pero de algo estoy segura. El día que encontré esa caja, me encontré a mí misma. Ahora cada mañana bebo el mismo café, camino por la misma calle, pero dentro de mí vive otra mujer. Tranquila, pero en guardia. Rota, pero erguida. Sola, pero libre. Que una mujer diga, estoy sola, pero soy libre, es una de las mayores revoluciones de la historia. Tú hiciste tu propia revolución en la cocina de tu casa, Isabela, y ningún cartel, ningún eslogan fue tan poderoso como el silencio de aquel momento. ¿Sabes? Mientras te escuchaba me vino una frase a la mente. Algunas mujeres no arden, solo se convierten en ceniza para renacer. Tú eres una de ellas. Antes viví a la sombra de Alejandro. Ahora camino bajo mi propia luz. Quizá nadie me aplauda, quizá nadie entienda mi historia. Pero yo escribí mi propio final. Y con eso me basta. ¿Y ahora qué vas a hacer? Voy a vivir, pero ya no como la esposa de alguien, la mujer de alguien, la historia de alguien. Solo como Isabela, en paz conmigo misma, en amistad con mi pasado. Quizá algún día compre una casita junto al mar. Por las mañanas miraré el mar, tomaré mi café y no daré explicaciones a nadie, porque ya no necesito la aprobación de nadie. Algunos finales son tan silenciosos que la gente ni siquiera los nota, pero el tuyo dejará su propio eco. Una mujer escuchará y dirá: yo también aprendí a callar como Isabela, pero ahora es tiempo de hablar. Quizá otra también tome fuerza de tu silencio, y entonces tu historia no será un final, sino un comienzo. Si algún día encuentran aquella pequeña caja en un coche, no huyan, ábranla, miren dentro, porque a veces dentro de esa caja no hay solo una traición, sino una señal que les recuerda quiénes son realmente.
Y no lo olviden, cuando una mujer guarda silencio, el mundo comienza a escuchar su eco. Quizá la justicia no exista en este mundo, pero la verdad resuena incluso en el corazón de la mujer más silenciosa. Y ese eco nunca desaparece.